Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Tengamos buenos días, tardes o noches, dependiendo el momento en que usted está viendo este video. Ya, gracias a Dios, estamos en la clase 33, semana 10, ya del 9 de septiembre. Ya avanzando los días, ya gracias a Dios. Así que estamos en el estudio del libro de Génesis. Ya llegamos a nuestro capítulo 8, capítulo 7, 8 y 9. Así que le esperamos también, ¿verdad? El día viernes en un nuevo video y el día domingo en la clase por Zoom. Así que hable con el hermano Ronald Laya y él le puede dar el link para que usted pueda escuchar la clase en vivo y contestar ahí contestar preguntas de la semana. Bueno, y hablando de preguntas, ¿verdad? Por favor, envíelas con tiempo. Queremos contestarlas como se debe, con todo el contexto bíblico, pasajes bíblicos. Y entonces para eso ocupamos prepararnos y ocupamos que usted la envíe con tiempo. Así que por favor, puede enviarlas también las preguntas. Hoy vamos a estar contestando algunas preguntas como, ya leímos algo del diluvio, pero en verdad sucedió el diluvio, cómo fue el tema del diluvio. Vamos a ver algunas imágenes y también unas lecturas y qué es lo que dice la Biblia al respecto principalmente, ¿verdad? Y vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué pasó con los peces? Se ha hecho esa pregunta. O como mencionamos al final, ¿verdad? El delfín también entró al arca y por eso se llama el delfín. Mal chiste, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los peces? O la otra pregunta, ¿verdad? No sé si ustedes han sido curiosos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca? Nosotros podemos decir, 40 días. No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Llovió 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Noé? Hoy lo vamos a analizar con la ayuda de Dios y con su palabra. Así que leer, ¿verdad? Leer para la próxima semana. Bueno, era tarea leer ahorita 7, 8 y 9, capítulo 7, 8 y 9. Y la siguiente vamos a leer el 9 y el 10 la otra semana. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo pudo suceder el diluvio? Imagínense un arca, no un barco pequeño, sino que un arca algo grande, de 3 niveles, dice la Biblia. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Noé fabricarlo, pero él lo hizo, él lo pudo realizar él con su familia. Muy probablemente pudo contratar a otras personas, no hay problema con eso. Si usted tiene dinero puede contratar a quien sea, cristiano o no cristiano, y listo, la gente trabaja, ¿verdad? Pero nadie más le creyó. Vamos a ver entonces lo que dice el texto bíblico. Un poquito de repaso y después entrar ya en el tema. Génesis 6:5. ¿Cómo sucedió el diluvio? Bueno, Dios decidió. 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios no solamente ve las acciones, las cosas malas que hace la gente, sino que aún el pensamiento del corazón. 6, 6 y 7 dicen, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Por culpa del hombre, ahora también pagaron ahí los animales. En el 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Este es otro versículo para hablar, ¿verdad? Con respecto a un diluvio universal, un diluvio mundial. Entonces, porque toda carne en que haya espíritu debajo del cielo morirá. 6, 18 y 19, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. 2 de cada especie. Aquí era
ustedes vieron la semana pasada en el video del día viernes, allí se menciona, ¿verdad? El hecho, esta palabra que en el hebreo creo que es min, y que se refiere a cada una de las familias, no que metió a uno de cada animal, cada tipo, no, sino que una familia, y que de esa familia puede salir otros animales, ¿verdad? Entonces, pero metió a uno de cada familia. Para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces, encontré esta imagen, ¿verdad? Hay algunas personas que creen en un diluvio parcial, pero ¿cuáles son las propiedades del agua? La propiedad del agua, así como los otros líquidos, es que se adapta a su molde o a su recipiente y no va a llenar la parte de arriba antes de haber llenado la parte de abajo, obviamente, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas cuando dicen un diluvio local o parcial, piensan más en esta parte, ¿verdad? Podría ser esta su imagen, ¿verdad? Que hasta cierto lugar había agua y ya después no había nada. Entonces, esto no es posible. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 18 de Génesis 7, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El arca ocupaba un motor, no ocupaba motor. ¿Por qué? Porque solo estaba diseñado para flotar. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto es lo que dice la Biblia con respecto a cómo así fue mundial o no también, ¿verdad? Y que no fue local, no fue de un propio sector. Entonces, hablando de cómo pudo suceder el diluvio, hoy en día tenemos estas alturas, tenemos el monte Everest que alcanza los 8.848 metros de altura, y tenemos la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.000 metros. Entonces, hubo tanta agua para llenar todo esto, todo lo alto de los montes. Bueno, hay algo que tenemos que estudiar con respecto a la geología, y que en aquel momento no había montañas tan altas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo asegurar eso? Bueno, ya lo vamos a leer el versículo de qué fue lo que sucedió en el diluvio. Hubieron unos, podría decir la palabra, cataclismos, unas fuertes terremotos, y eso provocó las elevaciones. Entonces ya vamos a entrar a eso. Y hay algo que leí ahí en algunos comentarios, era que la mayor parte de los sedimentos o las cosas que hay en el monte Everest son propiamente, ¿verdad? Está construido por sedimentos y fósiles. O sea que muchos restos de animales o algo que se fueron yendo acumulando en un momento, algo así, ¿verdad? Rápido. Ya vamos a ver ahí unas imágenes que nos amplían eso también. En el 7, vamos a leer del 1 hasta el 12. Dice, ¿cómo sucedió? Contestando la pregunta, ¿cómo sucedió el diluvio? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Había un justo, gracias a Dios, Noé. Ahora en el 2 le dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Se contradice entonces la Biblia, porque antes en el capítulo 6 había dicho, ¿verdad?, de solo una pareja, y nosotros así creemos, ¿verdad? Solo una pareja de cada animalito y van todos ahí. Pero le hace una observación Dios a Noé y le dice, de animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo Dios así? Bueno, Dios tenía presente algo que Noé no sabía: la cantidad de tiempo que iban a estar dentro del arca. Entonces los animales limpios les servían también como alimento. No, Dios tuvo cuidado, porque aún le dijo en el capítulo 6, bueno, ¿por qué? Vamos a ver por qué ahora, porque la dieta de las personas en aquel momento no incluía animales, era solo vegetariana. Todo
Ah, no, después sí, después cambió, ¿verdad? Entonces sí, sí, muy probablemente ya incluía. Entonces, pero lo que vemos es que de estos animales los metió dentro del arca con un propósito. Luego, también le dijo ahora en el 6 dijo que acumulara también comida también tenía que meter ahí. Entonces, en esos 3 niveles que había, vamos a ver unas imágenes ahí, y ubicó como lugares o cuartos o camarotes y donde estaban cada uno de los animales. Por eso no se podían ni comer ni nada. En el 3 dice también de las aves de los cielos, 7 parejas para macho y hembra, para conservar vida sobre la especie, sobre la faz de la tierra. Entonces en el 3, ¿verdad? Sigue hablando de las aves de los cielos. 7 parejas también, 7 parejas, macho y hembra. Y aquí está el propósito, para conservar viva la especie. Aquí una observación, ¿verdad? Si hubiera sido local el diluvio, entonces, fácil, los animales se hubieran ido para otro lugar donde el diluvio no hubiera alcanzado. Igual, obviamente, con las personas, se hubieran ido hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque, tranquilo, no hay problema, no va a haber inundación total, ¿verdad? Entonces, pero sí hubo inundación total. En el 7.4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí la cantidad de días que hay lluvia. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo con Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obediencia de Noé. Y era Noé, ojo, aquí vamos a igual a hacer a volver a estos versículos después, ¿verdad? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ojo, a mí me gustan los números, ¿verdad? La edad de Noé, ahí está, 600 años. Y dice el 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra. Entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Le tocó a Noé entonces andar buscando todos los animales? No. Dios, ¿verdad? Dios tuvo cuidado y aún le mandó los animales, aún eso tuvo cuidado Dios y le mandó los animales. ¿Cómo iba a capturar a tal animal? Dios tuvo cuidado. Y sabemos, ¿verdad? Que hoy hay animales que tienen un instinto de supervivencia, pueden reconocer, ¿verdad? Que hay algún peligro en la naturaleza y todo, y ellos van y buscan, ¿verdad? Cómo ellos refugiarse. Dios los creó con ese sentido. Así que Dios también puso en ciertos animales que pudieran venir al arca también. No le tocó a Noé andar buscándolos. En el 7 días dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al 7º día. Llegó un momento y después al 7º día vinieron las aguas, ¿verdad? Del diluvio. 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, Noé cumplió años, en el segundo mes después de su cumpleaños, dice, a los 17 días del mes, ¿por qué? Ya vamos a hacer la cuenta después de esto. A los 17 días del mes, algo de historia, específicamente, ¿verdad? Contando ahí. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, aquí vamos a poner atención, ¿verdad? Y por eso lo mencionamos ahí, lo pusimos de otro color, ¿verdad? Las fuentes del grande abismo. ¿Qué pasó? Fueron rotas. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En el cielo, abierto. Y en el grande abismo fue rota la fuente. Entonces,
de allí vino el agua, ¿verdad? Porque uno puede decir, ah, pero no puede llenar hasta la montaña. Bueno, imagínense, ¿verdad? En nuestro contexto, llueve 1, 2, 3, 4, 5 horas y se inunda ya nuestra ciudad, ¿verdad? No tiene problemas y todo. Imagínense un día lloviendo, 2 días lloviendo, 3 días lloviendo, pero ¿se podrá llenar hasta las montañas? No, por eso Dios tuvo cuidado y aún, ¿verdad? Trajo las fuentes del grande abismo y de ahí trajo agua y la catarata de los cielos. Vamos a explicar ahí después eso. Entonces, vamos a explicar primero las fuentes del grande abismo. Como les mencioné antes, no habían tantas montañas o montañas tan altas. Y lo que sucedió fue que, miren el dibujo aquí en la parte de abajo, se rompió primero. Hubo terremotos del centro de la tierra, del centro del mar, y allí, ¿verdad? Empezaron a salir, ¿verdad? Gran cantidad de, unos pueden decir lava, otros pueden decir presión de agua, aire, gases y todo. Entonces, eso fue lo que produjo. Y dice, fueron rotas las fuentes del grande abismo. Entonces, como todo ahora, como se pudieron haber producido tsunamis, si la palabra era, existió en aquel momento, ¿verdad? Pero no existió la palabra tsunami, o es relativamente nueva. Pero imagínense, tuvieron esos terremotos, maremotos y todo, ¿verdad? Y empezaron a salir, ¿verdad? Por todos lados, montañas. ¿Por qué? Porque se había roto eso, ¿verdad? Entonces se abrieron las fuentes del grande abismo. Entonces ahí estamos para que tengamos una idea de las elevaciones y todo cómo surgió, ¿verdad? En el 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Navegó no, solo estaba para flotar, y se elevó sobre la tierra. Entonces estaba en algún lugar, no había mar, no había nada, el río ni nada cerca, pero se levantó, se alzó, como dice el versículo. En el 7:18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Flotaba, fue diseñada con ese propósito, flotar. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Así que aquí sí, ¿verdad? Hace una observación. Todo fue cubierto. Ah, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo? Bueno, aquí en el diluvio, cuando se rompió, ¿verdad?, las fuentes del abismo, empezaron a salir gases por todos lados, y ahí en ese momento, ¿verdad?, salieron esas montañas altas, pero dice que todo fue cubierto, todo fue cubierto. En el 7:20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos. ¿Cuánto es 15 codos? Ya vamos a ver una imagen ahí. Habla de cierta cantidad de metros. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Esto es lo que no pueden entender, ¿verdad? Las palabras que dicen las personas que dicen de un diluvio local o parcial en cierto lugar. ¿Por qué? Porque dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y de todo hombre. Todo eso fue lo que murió. Total, mundial, ¿verdad? 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Uno puede pensar, ¿y qué pasó con los insectos? ¿Y qué pasó con las hormigas? ¿Qué pasó con esto? Bueno, de una u otra forma se las ingeniaron para entrar. O dos opciones, ¿verdad? O entrar en el arca y entraban ahí, no pidieron ni permiso ni nada, sino que entraron. O flotaban sobre diferentes materiales, ¿verdad? Diferentes materiales. Pero, ¿por qué? Porque lo que dice aquí es todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices,
todo lo que había en tierra murió. Pero en el caso de los insectos y demás, ¿verdad? Es algo diferente. No poseen narices ni nada. Entonces, pero pudieron haber sobrevivido, como les mencioné, ¿verdad? En algún espacio dentro del arca o sobre restos de cosas, ¿verdad? Pero, ¿en cuánto tiempo? Ya vamos a ver ahí. 7:23, en los últimos 2 versículos del capítulo 7, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Todo lo que estaba en la tierra murió. Pero entonces las aves también murieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudieron, ¿verdad? No pudieron tal vez encontrar otro lugar. Entonces Dios eliminó, ¿verdad?, todo lo que había hecho. Imagínense, tanto le dolió a Dios la maldad de las personas que actuó de esa forma, con su justicia. Y nos merecemos eso también nosotros hoy en día, sí, porque nuestro pecado a Dios le molesta. Dios tiene que actuar de una forma justa porque Él es santo, pero tiene misericordia de nosotros y por eso no hemos sido consumidos, dice el escritor también allí. Dios tiene misericordia, pero en ese momento actuó con su justicia y condenó el pecado. 7:24, aquí hay un versículo que nos da una pista. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cómo? No solo era 40 días que llovió. 40 días que llovió día y noche. Pero estuvieron las aguas sobre la tierra 150 días. Todo hasta arriba. Vamos a seguir leyendo en el 8. Antes de pasar al capítulo 8, vamos a explicar, ¿verdad? No solo hubo lluvia por 40 días y 40 noches en Génesis 7:7, sino que se abrieron las cataratas de los cielos en Génesis 7:11, haciendo una referencia a la expansión. ¿Cómo? Cataratas de los cielos, ¿sí? Cuando Dios creó la expansión y separó las aguas de arriba de la tierra de las aguas de abajo de la tierra, abajo de la expansión. Entonces, muy probablemente era eso, ¿verdad? Una capa, una bóveda que rodeaba toda la tierra. Entonces, ahí en Génesis 1, 6 y 7, ahí se menciona. ¿Por qué Dios lo creó? Bueno, Dios ya sabía esto, Dios ya tenía presente esta parte del diluvio. Entonces, Dios actúa, ¿verdad? Dios sabe todo y tiene la iniciativa en todo. Así que no nos preocupemos. El diluvio debió haber estado asociado con movimientos terrestres masivos, debido al peso del agua, lo que habría resultado en gran cantidad volcánica. Volcanes haciendo erupción, en unos comentarios encontré que geysers y todo saliendo gases por todos lados, ¿verdad? Ahí a eso se refiere con rotas las fuentes del grande abismo. Las fallas geológicas que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Dónde se produjeron? Aquí, en el momento del diluvio, ¿verdad? Ahí esas fallas geológicas están en este momento, ¿verdad? Entonces hubo una gran cantidad de agua, Llenó todo, llenó, como dice la Biblia, abajo del el monte más alto, 15 codos arriba cubrió el agua. 7:19 dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Cuánto sería 15 codos? Dependiendo nuestra medida para representar un codo, pero alrededor de unos 6 a 7 metros, de 6 a 7 metros, arriba del monte más alto, Entonces, ¿de dónde se produjo todo esto? De 2 fuentes. Cataratas de los cielos, que se rompió la expansión y empezó a llover, 40 días lloviendo. Y lo otro es las aguas de la fuente del gran abismo, de abajo de la tierra también, saliendo agua. Entonces, por eso ahora hubo
un juicio mundial y hubo una muerte también que abarcó a toda la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a contestar la otra pregunta. ¿Qué pasó con los peces durante el diluvio? Uno puede pensar, no, los peces como ahí sobrevivieron, no pasó nada. O entraron al arca. Bueno, esa es una pregunta que vamos a ir viendo, pero lo vamos a contestar con respecto a lo que dice el Ministerio de Respuestas en Génesis. Ellos tienen un artículo con respecto a esto, a los peces durante el diluvio, y nos explican ahí, ¿verdad? Ahí sacamos la explicación para poder contestar esta pregunta. Lo que ellos han estudiado es que sí, hay varias clases de peces que pudieran haber vivido, que pueden vivir en agua salada, como en agua dulce. Hay varias clases de peces que pueden hacerlo de esta forma. Algunos de estos peces se pueden adaptar de un ambiente a otro. Pueden estar viviendo, hay algunos, leí ahí que hay algunos tipos de peces que nacen en cierto tipo de agua y después se van al otro tipo de agua y terminan su vida en el otro tipo de agua. Uno en agua dulce y después se va a salada y otro de salada y viene a agua dulce. Entonces, pero imagínense que la mayoría de los órdenes o las familias de peces existentes tienen representantes tanto de agua dulce como agua salada. Según los estudios, ellos pueden determinar que todos los peces, hay grupos o hay familias que viven tanto en agua dulce y otro grupo vive en agua salada, del mismo pez, del mismo pez. Entonces, no hay problema con los peces ahí en el diluvio, ¿verdad? Muchas criaturas marinas también, por otro lado, pudieron haber muerto en el diluvio. ¿Debido a qué? A la turbulencia de las aguas, debido a los cambios de temperatura, etcétera. Igual la actividad volcánica y todo eso, imagínense, ¿verdad? Saliendo agua, gases por todos lados, las montañas repentinas elevándose por todos lados. Entonces, eso pudo producir, ¿verdad? El tema de los fósiles y todo en las montañas, ¿verdad? También. Entonces, criaturas marinas ahí fosilizadas, ¿verdad? Por algo inmediato en el tema del diluvio. Entonces, ahí vemos algunas fotos eh, de estos fósiles, ¿verdad? Encontrados, peces y elementos marinos. Y ese de abajo, ¿verdad? Le estaba leyendo de una ballena que se encontró en una montaña. Una ballena fosilizada que se encontró en una montaña. Entonces unos trabajadores estaban construyendo y encontraron, ¿verdad? Un fósil. ¿Cómo pudo llegar un pez o un animal como estos a la parte alta de una montaña? Bueno, se explica de una manera muy fácil y muy práctica, es durante el diluvio. Todas esas montañas que surgieron y que se elevaron y todo, pudieron haber arrastrado estos animales que fue de una forma repentina y fueron fosilizados, murieron en el momento, en el instante, ¿verdad? Entonces, otra cosa que podemos notar aquí, ¿verdad? Es que el agua dulce puede sentarse sobre agua salada por largos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no se va, no, hay un momento que no se mezclan. Ustedes pueden ver aún, ¿verdad? Hay documentales, videos sobre el agua en ciertos mares que no se mezcla, ¿verdad? No se mezcla. El agua de un mar con el agua de otro mar no se mezcla. Entonces, ahí pueden haber existido reservas también de agua dulce en cierto lugar por un periodo de tiempo. Entonces, hay muchas explicaciones, hay varias explicaciones posibles y sencillas para mostrar cómo los peces de agua dulce y de agua salada y las plantas sobrevivieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque también las plantas las tenemos hoy en día y pasaron el diluvio, pero Dios tuvo cuidado y preservó, ¿verdad? Preservó a estos grupos, tanto los peces, diferentes tipos de peces, como a las plantas. ¿Por qué podemos decir que las plantas sobrevivieron? Porque recuerden cuando Noé envió a una paloma a la tierra, esta le trajo, ¿verdad? Una rama de olivo. O sea que habían, ¿verdad? Habían ya plantas vivas, ¿verdad? Entonces, y ya produciendo también en cierto momento. Entonces, eso no pudo haber sucedido en 7 días, ni en
como dice alguna tradición, ni en 40 días, sino que tuvo que haber sido, porque recuerden, nuestro contexto es que las aguas llenaron todos los montes, hasta la parte más alta, y 15 codos arriba de toda la parte alta de los montes. Entonces, pero la conclusión es esta, que no hay razón para dudar de la realidad del diluvio como se describe en la Biblia. No hay argumento para desacreditar el diluvio en la Biblia. Fue el juicio de Dios por la maldad de los hombres. Fue el juicio de Dios por tu pecado y por mi pecado. Ese fue el juicio. Obviamente no estábamos en aquel momento, ¿verdad? Pero la maldad de los hombres estaba allí y Dios juzgó. Dios los juzgó. Entonces, aquí vamos a contestar otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca? Recuerden, ¿verdad? Habíamos mencionado ahí que en las especificaciones del arca, en el capítulo 6, no sé si recuerdan, Dios le dijo a Noé, tienes que hacerlo de tantos niveles, bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces, ahí habían como varias cabinas o varios lugares, entonces ahí estaban los animales, ¿verdad? En nuestro video del arca pudimos ver alguna réplica allí y podemos ver cómo se pudo suceder esto también. Entonces, pero, ¿cuánto tiempo estuvo Noé? Vamos a contestarlo. Dice en Génesis, hay varios versículos que hacen referencia a estadísticas de días, entonces ahí lo podemos contestar, ¿verdad? 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y específicamente, para eso que le gustan las matemáticas, dijo 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Nos da específicamente el día, el mes y el año. Entonces, exacto, ¿verdad? La exactitud de Dios en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Noé? Y ahí quedó registrado. Y sucedió que ahora vamos a leer, hay otros versículos, no los leímos, pero vamos a leer después a Génesis 8, del 13 al 16. Ya leímos todo el capítulo 7, ahora el capítulo 8. Y sucedió que en el año 601 de Noé, 601, no, pero en el 600 entró. Bueno, ahí está. En el 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Ahora en el 8:3 dice que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, en el 8:14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿En qué mes? En el mes segundo, a los 27 días del mes. Allí se secó la tierra. Entonces, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Perdón que nos saltamos ahí varios versículos, ¿verdad? Pero en los versículos anteriores ahí se manifestaba, ¿verdad? Cómo fue el proceso, cómo Dios quitó el agua. Dios se acordó de Noé. Paró la lluvia y Dios se acordó de Noé y también quitó el agua, ¿verdad? Y se fue secando y secando y secando. Y el arca quedó, ¿verdad? Sobre una montaña, sobre un monte. Entonces, eso se aplica en los versículos ahí, los pueden leer también. Y vamos a ir avanzando para contestar nuestra pregunta, ¿verdad? Entonces, comparando la edad en que Noé entró al arca con la fecha en que salió, podemos determinar entonces que estuvieron más de un año dentro del arca. Entonces, imagínense, ¿verdad? Noé pasó también su cumpleaños encerrado. ¿Cuántos pasaron su cumpleaños encerrado? Me tocó, ¿verdad? Pero Dios cuidó de Noé. Dios cuidó de Noé y su familia. Imagínense, comida para un año. Tenían que tener comida para un año. Dios tuvo, ¿verdad? Cuidado de ellos.
Otras personas que no creen dicen, ¿verdad? No, pero ¿y cómo pudo suceder? Dice, ¿será que Noé, cómo obtuvo agua para un año? Bueno, había un proceso también, Noé, Dios le dio sabiduría a Noé para hacer un proceso de o purificación del agua, o ellos probaron, ¿verdad? Que estaban navegando sobre agua dulce, entonces, listo, ¿verdad? Pero, ¿y los animales cómo los cuidó? Ellos cuidaron, ¿verdad? Ellos cuidaron. Otras personas dicen que entraron como en un periodo de hibernación, no lo podemos comprobar, no lo dice la Biblia, pero imagínense, estaban dentro de un barco, cuatro paredes, tal vez la oscuridad, tal vez algún momento se levantaba alguna tapa, alumbraba, no podemos decir, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que estuvieron dentro del arca un año. ¿A quién le tocaba limpiar? Bueno, estaban a las personas que estaban dentro del arca, ¿verdad? Pero hay algo que podemos destacar. Lo primero que hizo Noé al salir del arca. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Dios le dijo, eso vamos a anotar después, Dios le dijo, ¿y qué fue lo primero que hizo Noé? A contestar la pregunta 59, ¿qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Leamos el pasaje, Génesis, 8, 20 y 21, dice, y edificó Noé un altar a Jehová. 8:20, vamos a ver a leer. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue edificar un altar a Dios. Y ahí ofrecieron, ¿verdad?, animales en sacrificio a Dios, en gratitud a Dios por haberlos protegido, cuidado. Imagínense, ¿verdad?, estar un año, 8 personas dentro de un mismo lugar. Si nosotros en nuestras casas, ¿verdad?, estamos ahí y hay roces, malentendidos, situaciones que aquel hace, que el otro no hace, imagínense un año encerrado, ¿verdad? Espero que primero Dios que no lleguemos a un año, ¿verdad? Pero Noé lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a Dios. Noé quería agradecer a Dios por la protección. Él sabía, somos los únicos y Dios nos protegió. Noé no sabía si el barco de ahí iba a quebrarse ni nada ahí, pero Dios lo protegió. Imagínense un año encerrados dentro del arca. ¿Lección para su familia? Sí, hubo unas lecciones también para la familia. Primera lección, Dios verdaderamente hablaba con Noé. Dios verdaderamente tenía una relación con Noé. ¿Por qué? El diluvio se cumplió. Y luego Dios protegió a Noé y a toda su familia. Entonces la gente pudo decir, Noé tenía razón, mi suegro tenía razón. Imagínense, ¿verdad?, que pensaran así las hijas de las esposas de los hijos, ¿verdad? Otra cosa, Noé tenía una relación personal con Dios y eso le produjo gratitud a Noé. Tenía una relación personal y produjo gratitud en Noé. Ahora una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando termine la cuarentena? ¿Qué usted va a hacer cuando dejen salir ya sin restricciones? ¿Qué es lo primero? Tal vez me puede decir, no, ya estoy saliendo. Bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer usted cuando abran las iglesias? ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Bueno, tal vez no puede salir con sus hijos o tal vez sí han salido, pero ¿qué es lo primero que va a hacer usted cuando termine la restricción? ¿Va a hacer como Noé, le va a dar gracias a Dios por la protección, por el cuidado, por la salud? ¿O va a actuar normal? Me llamó la atención esto. Adán
de una u otra forma transmitió a sus hijos el hecho de ofrecer sacrificio a Dios y trajeron una ofrenda. Uno la hizo de una forma correcta, otro no. Noé habrá enseñado a sus hijos o sus hijos habrán tenido eso también de ofrecerle personalmente ellos un sacrificio a Dios. Vamos a seguir estudiando y vamos a contestar esa pregunta después. Pero después de esta pandemia, esta cuarentena, este encierro y todo para algunos, nuestros hijos, ¿cómo van a reaccionar a Dios? ¿Van a ver que nosotros tuvimos fe y confiamos en Dios? ¿O van a reaccionar y, no hay problema, no, todo pasó ahí. Y ahora ya conozco a mi papá que hace esto, él lo hace lo otro y todo. Ya conozco a mi mamá que hace esto y esto y esto. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando podamos salir de esta cuarentena? Recuerden, Dios tomó la iniciativa. Dios tuvo cuidado de Noé. Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Dios le dijo a Noé que entrara dentro del arca. Dios cerró la puerta del arca. Paréntesis, ¿por qué no la cerró Noé? Porque Noé tal vez hubiera esperado que alguien más se salvara, le hubiera dejado abierta, no, que alguien nade y entre. Pero no era el plan de Dios, sino que ellos creyeran antes del diluvio. Otra cosa, Dios tomó la iniciativa porque Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Dios le dijo a Noé que saliera del arca. Dios quitó también las aguas, las hizo a un lado aparte. Entonces Dios no pidió un sacrificio a Noé, pero Dios hizo un pacto con Noé. Cuando Dios vio la actitud de Noé, Dios hizo un pacto. Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Dios dijo, voy a hacer un pacto con la humanidad. Entonces, repasando ahí versículos 21 y 22, y el pacto lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿verdad? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabras de Dios. Entonces, ¿Dios tiene todo el plan? Sí. ¿Dios tiene la iniciativa? Sí. ¿Dios tiene el control? Sí. Aún después de haber hecho un juicio sobre la tierra, Dios tiene cuidado de las personas. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Mateo 6:33 es espectacular, ¿verdad? Para confiar en Dios. Bueno, en la próxima clase, el día viernes, vamos a estudiar, ¿verdad? ¿En qué consiste el pacto de Dios con Noé? ¿En qué consiste el pacto de Dios con Noé? ¿Hay nuevas instrucciones para Noé y sus descendientes? Sí, hay algo con respecto a la dieta, ¿verdad? Con respecto a la dieta también. Y eso, ¿verdad? ¿En qué cambió? ¿Cómo cambió la dieta de las personas? Entonces leamos capítulo 9, capítulo 10 del libro de Génesis para la próxima semana y para el próximo viernes, y la otra semana vamos a seguir estudiando si Dios lo permite. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Un placer. Dios.